Bueno, hermanos, como ustedes saben, en los últimos domingos anteriores hemos estado estudiando el tema de la cena, ¿verdad? La cena del Señor, la cena la cual celebramos para conmemorar su sacrificio, conmemorar ese pacto, también como el hermano Manuel nos lo recordaba el domingo pasado, las tres verdades que nos enseña la cena del Señor. También el hermano Manuel nos enfatizaba en el sentido de que muchas veces tenemos la tendencia a tomar esto como una especie de ritual o como una especie de actividad banal, la cual lo hacemos simplemente porque es algo que hacemos en la iglesia y ya. Pero entonces el hermano nos recordaba el domingo pasado la importancia de acordarnos de ese pacto, del pacto, ¿verdad?, el cual somos partícipes, del cual cada uno de nosotros decidió por medio de nuestra decisión de fe, ¿verdad? El hermano también enfatizaba de que es un pacto de vasallaje. ¿Qué quiere decir? Que nosotros reconocemos que somos siervos, que Dios es superior a nosotros y que Dios está por encima de nosotros, que nosotros estamos para servirles. La parte que a nosotros nos toca, hermanos, de hacer en este pacto, como así se explicaba el domingo pasado, honestamente es la parte más sencilla, ¿verdad? Pero a la vez, humanamente hablando, es bien complicada. Pero bueno, todos recordarán, yo sé que la mayoría de los que estamos hoy presentes estábamos el domingo pasado y los que no, me supongo que estuvieron vía Zoom. Saludo a los hermanos que están por vía Zoom. ¿Perdón? Zoomgregados, así es. Saludo a los hermanos, ¿verdad?, que están ahí en línea, que fielmente hemos estado, ¿verdad?, conectados. En Facebook también, ¿verdad? Saludos, la verdad, a todos. Estamos usando todos los medios posibles. ¿Para qué? Para poder llevar ese mensaje, el cual viene del Señor, no de nosotros. Eso es algo que debemos siempre enfatizar. Quiero que oremos, hermanos, por favor. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias te doy, Señor, por esta mañana, esta linda mañana, Señor, de verano. Gracias por este momento, Señor, este calorcito que sentimos, Padre. Gracias, Padre, porque así como las temporadas pasan y van y vienen, Señor, tú tienes control de la tierra, Señor, tú tienes control de todo. Te pido que tengas control de mi persona, Señor, que podamos exponer la palabra, Señor, que podamos recibir ese mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que bendice estos momentos. Gracias, Señor, te doy por cada persona que está atenta a este mensaje, Señor, por cada persona que lo vaya a recibir después por vía Zoom o por vía Facebook, gracias, o YouTube. Señor, te pido que tú, Señor, prepares los corazones, Señor, los cuales deban recibir este mensaje y puedan ser bendecidos, Señor, a través de él. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido todo. Amén. Bueno, hermanos, como les recordaba un poco lo del domingo pasado, quiero que vayamos a 1 Corintios, al capítulo 11. Ahí es donde ha sido esta porción bíblica ha sido el objeto de nuestro estudio en los últimos domingos. Pero esta vez, hoy nos vamos a enfatizar solamente en el versículo 26. Lo voy a citar ahora. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Esto es algo que hemos escuchado miles de veces durante todo el largo de un año. Nos reunimos cada primer domingo del mes para celebrar la Cena del Señor. Aquí el mensaje es que mientras estamos esperando la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Señor, lo cual nos lo prometió, lo cual nos lo enseñó, lo cual nos lo dejó saber, es que nosotros practicamos esto, primero, número uno, porque el Señor nos lo pidió así. Segundo, el mensaje principal, que lo dice este versículo, es que número uno es que estamos esperándolo. Y número dos, que debemos de anunciar su muerte. ¿Qué es anunciar la muerte de Cristo? Si quieren, subrayenlo ahí en sus Biblias. Anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto nos hace un recordatorio directo a las palabras de nuestro Señor allí en Mateo 28, en el versículo 18 al 20. Todos se acuerdan de la Gran Comisión. Muchos hablamos, hasta cantamos la Gran Comisión. El Señor dice que fuéramos por el mundo, ¿verdad?, haciendo discípulos, hablando y predicando y compartiendo el Evangelio. Anunciar la muerte del Señor es decirle a cada persona
¿Por qué el Señor murió? Hay una razón por la cual Dios mismo, haciéndose hombre, tomando forma de hombre, paga en sacrificio en la cruz, muerte de cruz para cada uno de nosotros, para que cada quien que ponga su fe en el Señor sea salvo. Ahora, el participar en la mesa del Señor no es más ni menos que nosotros adquirir el compromiso de llevar ese anuncio, ese mensaje, anunciar la muerte del Señor. Para el Señor, ¿para qué murió? Es lo que nosotros llamamos el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús es que el Señor, siendo ese Cordero puro, limpio y sin mancha, pagó por los pecados de nosotros, redime a la humanidad a través de que nosotros tomemos esa decisión y seamos partícipes del pacto, como el hermano nos lo explicaba el domingo pasado. Entonces, quiero que vayamos al libro de los Hechos, un poquito más atrás ahí en su Biblia. Estábamos en Corintios, en el capítulo 1, perdón. Vamos al libro de los Hechos. Aquí encontramos nuevamente, del versículo 6 al versículo 8, encontramos nuevamente lo que el Señor nos está declarando en lo anterior leído. Dice así, cito así la palabra del Señor, el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tiene un lápiz, hermano, subraya ahí en su Biblia: no os toca a vosotros saber los tiempos. No nos toca a nosotros saber los tiempos. ¿Por qué el Señor, si el Señor mismo en muchas parábolas, en muchas ocasiones que Él se dirigió a cada discípulo y a cada persona que le escuchó, el Señor muchas veces Él mismo revelaba los misterios? Pero aquí nos dice a nosotros que solo el Padre tiene la potestad de determinar el momento exacto en cual Él habrá de venir. Entonces, ¿cuál será el objeto? ¿Cuál será el objeto de esto? Así que quiero que subrayen ahí que a nosotros no nos corresponde saberlo. ¿Por qué? También agrega diciendo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Señor nos está diciendo en pocas palabras: no se concentren de cuando yo vengo. Lo que debemos de estar enfocados es en decirle a los demás por qué Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz por un objetivo y una razón precisa. Y lo importante es que nosotros hagamos y llevemos ese mensaje. En sí, la realidad de predicar el Evangelio es una cuestión imperativa. Lo escribí yo acá. ¿Por qué imperativo? Imperativo es un verbo el cual me lleva a una acción de importancia y de necesidad. Es algo que yo debo de hacer sí o sí. Entonces, ya que no se nos ha dado una fecha o tiempo específico, como el Señor lo declara en esta porción sobre su segunda venida, más sin embargo, Cristo nos dejó algunas señales. Más sin embargo, el Señor, a pesar de eso, de que el Señor nos dice claro aquí en esta porción, en Hechos capítulo 1, que no nos corresponde a nosotros estar quebrándonos la cabeza pensando cuándo va a ser la segunda venida del Señor. Más sin embargo, el Señor ahí en Mateo 24, no lo busque, en Mateo 24, solamente en del versículo 3 al 6, el Señor nos da tremendas pistas acerca de los últimos tiempos. Los cuales muchos podemos decir: wow, todo eso se está viendo ahora con todo lo que está pasando en el mundo. Estamos casi llegando al tiempo de la apostasía. El Señor enfatizó mucho en eso. Los discípulos de aquel entonces no lo entendieron, obviamente. Pero el Señor, aún viendo la curiosidad,
Porque ¿qué pasó en este capítulo 24 en el Evangelio de Mateo? La gente estaba todavía otra vez presionando al Señor, queriendo saber cuándo serían los últimos tiempos. Entonces, el Señor nos da pistas. El Señor nos dice, pero lo que más el Señor enfatiza es en la necesidad, como lo escribió Pablo ahí en 1 Corintios 11, en el versículo 26, es la necesidad de anunciarles a todos porque el Señor murió. Cuando yo escuché Hace 33 años que yo escuché que Cristo había pagado por mis pecados en la cruz, que la única manera como mis pecados fuesen perdonados por Dios Padre, Creador del universo, es a través de yo poner mi fe en ese sacrificio que Cristo hizo por mí y por cada uno de los que estamos aquí y por cada persona que nos llegue a escuchar. Esa decisión de fe, el haber creído estas palabras, por eso se llama fe, porque yo escuché esto y lo creí y lo hice mío y lo dejé así. Eso es lo que debería estar concentrada en mi mente y no realmente cuándo es la venida del Señor. El Señor nos siguió aclarando en este punto. Ahora, en Mateo 24, ¿verdad? En el versículo del 3 al 6, el Señor nos da ciertas pistas de los últimos tiempos. Pero ¿por qué entonces el Señor aún nos quiere, como decir, picar la curiosidad? Muchos se pasan años estudiando la escatología y estudiando de cuándo será la venida del Señor. Pero se olvidan de que la misión que el Señor nos mandó en Mateo 28 es ir y hacer discípulos, es ir y predicar el Evangelio. Muchos dirán, pero ¿cómo voy a hacer eso? Ya vamos a hablar de cómo vamos a hacer eso. Pero antes de enfatizar en eso, les quiero mencionar que con esto el Señor nos quiere generar un sentimiento de importancia, obediencia e imperatividad, como lo mencioné anteriormente. Cualquiera diría, hermano, la importancia y la imperatividad puede ser sinónimo. Quizás. Yo lo pongo aquí separado. ¿Por qué? Porque el día que acepté por fe al Señor Jesucristo, el Señor se volvió el Señor de mi vida. O sea, ocupa el lugar más importante en mi vida. De obediencia. ¿Por qué de obediencia? Porque el Señor me llamó a ser su discípulo. El Señor no nos mandó a ser cristianos, hermanos. El Señor no llamó a nadie a ser cristiano. El Señor nos llamó a ser sus discípulos. Un discípulo del Señor es el que aprende de su maestro, el que se deja guiar por su maestro, el que escucha estas palabras y las hace suyas. Yo la escuché, la primera vez que escuché este mensaje fue hace 33 años y lo hice mío. Y dije, yo quiero ser salvo, yo quiero esa vida eterna, yo quiero ese pan que el Señor ofrece. Ese pan dice que si comieres de este pan, gozarás de la vida eterna. Entonces, imperatividad. ¿Por qué menciono la palabra imperatividad? Porque es algo importante y necesario que debo de hacer sí o sí, que está por encima de cualquier otra cosa, está por encima de mis prioridades. Es imperativo, es algo que está en el top de todas mis actividades en el día. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de predicarle a alguien, de hablarle a alguien de la palabra de Dios, hermano, deja de hacer lo que estés haciendo y hazlo, porque nunca sabe uno en qué momento esa persona o es el Señor el que le está poniendo en su corazón querer saber y escuchar el mensaje y nos quiere usar a nosotros. Entonces, rapidito, les dije que marquen ahí en sus Biblias que no nos corresponde, dice el Señor, saber los tiempos. Vamos a segunda de Pedro en el capítulo 3. Segunda de Pedro en el capítulo 3. En el versículo 10, nuevamente el Señor me vuelve a enfatizar acá, escrito por el apóstol Pedro. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nuevamente, aquí ya Pedro entendió. Pedro estuvo presente cuando el Señor explicaba, ¿verdad?, que no nos correspondía saber el tiempo.
Más adelante Pedro escribiría en esta carta, ya habiendo entendido que el Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. El Señor, ¿por qué simplemente el Señor no me avisa y me dice, por qué el Señor no nos dijo, miren, ¿saben qué? En el año tal yo regresaré. Hay una razón que es la que vamos a tratar de interpretar esta mañana. El hecho real de desconocer el regreso del Señor refuerza mi decisión de fe. ¿Por qué el hecho de no saber cuándo el Señor vendrá refuerza mi fe? Porque como dice, lo explica aquí la palabra del Señor. El Señor, yo no sé cuándo va a venir. El Señor, cuando yo participo, cuando cada uno de nosotros participamos en la cena y conmemoramos el sacrificio por el cual recibimos redención, recibimos santificación, el cual recibimos la paz entre Dios y nosotros. En ese momento es que nos damos cuenta de que esto es realmente, esto no se trata de un ritual. Esto no se trata que lo hacemos nomás porque hay que hacerlo, que lo hacemos porque, bueno, en la iglesia lo enseñaron así. Si mi fe está sólida, recuerdo que el sacrificio, del Señor es lo que me ha redimido y me ha dado el perdón de mis pecados, voy a sentir la importancia de participar en ese momento en el cual recuerdo el sacrificio de mi Señor, valga la redundancia, y haré una posición de conciencia, una posición de que debo compartirle a todos los demás, porque yo mismo no sé cuándo el Señor viene. Entonces, refuerza mi decisión de fe, la cual me libra de mis pecados, en su muerte y resurrección, me ha redimido, me ha justificado y haciendo la paz entre Dios y nosotros, ¿verdad? A través del único sacrificio aceptable, el único sacrificio el cual el Señor aceptaría en pagos de los pecados de nosotros como humanidad. Entonces, contarle a otros del amor de Dios, contarle a otros de cómo Dios se dio por cada uno de nosotros, se vuelve, como lo dije anteriormente, primero, en algo necesario, o sea, algo importante, algo imperativo, algo que es un gesto de obediencia hacia quién, hacia el pastor, hacia el diácono, hacia el anciano, hacia mi esposa, hacia mis amigos. No, es hacia Dios. Como el hermano Manuel lo explicaba el domingo pasado, nuestro pacto de vasallato es con Dios. No es con ningún ser humano, no es con ningún hombre, es con Dios directamente. Entonces, tenemos que entender una cosa. Dios no quiere enviar a nadie al infierno. Por eso es que el Señor nos pide ese trabajo. Nos pide que cumplamos nuestra parte del pacto. Porque Dios, así como en el tiempo de Noé, Dios prometió, hizo un pacto con Noé, que de Noé, sabiendo que el hombre iba a seguir pecando, mas sin embargo Dios puso un símbolo, el arco iris, y hizo un pacto con Noé diciendo, no volveré a destruir a la tierra de esta manera, no volveré a destruir a la humanidad de esta manera. Pero Dios sabía que nosotros necesitaríamos algo más, ese sacrificio de sangre, ese sacrificio que nos lava, nos limpia, nos purifica, nos redime. El Señor nos lo sigue explicando. Aquí quiero que vayan conmigo a Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. El versículo 39 y 40. Dice así, lo cito así, la palabra del Señor. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa.
Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea el Señor. El Señor me lo está diciendo nuevamente. ¿Por qué entonces, hagámonos la pregunta, por qué el Señor no quería que supiéramos cuando Él regresaba? Porque como se lo dije yo hace un momento, mi decisión fue por fe, porque eso fortalece mi decisión de fe. Saber que yo tengo que estar preparado hoy mismo, no es mañana. Yo no sé si el Señor viene mañana. Nuestro caminar con Dios es de cada día. Nuestro caminar con Dios es de cada semana, de cada año, de cada minuto, de cada hora. Como cada cristiano debería tener su mente concentrada. ¿En qué? En el Señor. En todo lo que el Señor nos ha enseñado. En vivir esa vida es de la mano de Cristo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Todos sabemos que cuando hablamos de santidad, sabemos que esa palabra muchas veces ha sido mal interpretada, ha sido mal enseñada, que la santidad es perfecta, pero porque viene del Señor, quien nos apartó para salvación. Pero ahora el trabajo que cada uno debe de hacer, por eso les dije, es una condición de conciencia, que yo debo de estar seguro y claro que mi pecado tengo que apartarlo para siempre, tengo que apartarme de mi pecado. El Señor lo que pide es arrepentimiento. Yo les mencionaba el evangelio que esta porción en Primera de Corintios nos está haciendo el llamado a compartir, es el evangelio de Cristo Jesús, que Cristo murió y fue sacrificado y resucitó al tercer día para darme la salvación, para yo creer esas palabras y ponerlo como lo más importante de mi vida. A veces me da un poco así de gracia las alabanzas, porque hay alabanzas que su teología se va muy al extremo, en el sentido de que a veces declara cosas que la gente que nadie practicamos. La gente, hay una alabanza muy bonita que dice, Rey de mi corazón. Pero es el Rey de tu corazón. ¿Será el Rey de tu corazón realmente? ¿Será el Rey de mi corazón? Es que de que me levanto en la mañana lo primero que hago es arrodillarme y orar y hablar con el Señor. Es que lo primero que tengo en mi corazón es compartirle a otros de ese amor que Dios me ha dado, de entender su sacrificio, de entender su evangelio y contárselo a los demás. Yo le decía a una persona esta semana, esto que te estoy explicando es tal cual como si tú sabes que por un camino hay un abismo y que la persona se va a caer. Y tú le dices a la persona, hey, no pases por ahí porque ahí te vas a caer. Pero la persona tiene dos opciones, o te cree o no te cree. Y siempre vamos a encontrar que nos diga, nah, tú estás jugando. Y no te cree y se va por ahí y se cae. Pero uno no quisiera. Uno ya cumplió su trabajo y es lo que vamos a hablar un poquito aquí más adelante. Entonces, el Señor está llamando a arrepentimiento a cada persona, a cada hombre y mujer. Está llamando a salvación. El arrepentimiento va a generar fe. La fe es la decisión la cual nosotros decidimos creer o no al Señor. Como el ejemplo que les ponía del camino. Cuando nosotros le hablamos y le compartimos el evangelio a alguien, no siempre las personas van a creer. No siempre las personas van a aceptar ese mensaje de una manera íntegra. Muchas personas tienen un pasado de pecado cultural, de religioso, de una infinidad de cosas que los ata a esa vida y no pueden dar ese paso de arrepentimiento porque simple y sencillamente están tan contaminados con todo lo que la sociedad nos proporciona y todo lo que la sociedad nos está metiendo en la cabeza, sobre todo a los jóvenes, a los niños. La sociedad está bombardeando a los jóvenes con el mensaje contrario a lo que nosotros estamos predicando. La verdad, nosotros cuando predicamos de la palabra de Dios, lo que estamos predicando es la única verdad que existe en este mundo. ¿Cómo lo sé? A mí me lo han dicho en mi cara. ¿Cómo tú sabes que es la única verdad de este mundo? Pues no, yo lo creo por fe.
es por fe, porque es el Espíritu de Dios que me lo reveló así, y es por eso que lo creemos. Yo decía, le daba este consejo la semana pasada a mi hija, a mi hija Valerie, hablando de este tema, y ella me decía, ¿cómo le pruebo yo a un ateo que Dios existe? Pero yo le dije, no te compliques la vida, pídele a él que te explique que Dios no existe. No hay manera de que esa persona me explique que Dios no existe, que todo lo que yo siento en mi corazón, que todo lo que hago para Dios, que todas las bendiciones que Dios nos, todas las promesas que Dios nos ha hecho en la Biblia no existen. Porque nosotros estamos aquí esta mañana porque lo hemos vivido, porque lo sentimos cada día y porque es así, porque creemos por fe, porque no nos lo reveló ningún ser humano. No es porque lo escuchó de un hermano que se paró adelante, es que usted lo creyó. Yo lo creí. Miren, yo lo creí cuando tenía la edad de 8 años. Perdón, 9 años. Y no porque el hermano que estuvo ahí adelante predicó bonito, sino porque el Espíritu Santo de Dios me lo hizo saber. Y tú tienes la opción, cada uno de nosotros tenemos la opción de decir sí o no. Y amén, si hemos dicho que sí. Y bueno, y sigamos insistiendo con las personas que aún no quieren aceptar al Señor. No bajemos la guardia. Y es aquí donde quiero explicarles la parte quizás más difícil que nos enseña esta porción, este pasaje en 1 Corintios 11:26. Un cristiano, hermanos, quien se dice o se llame cristiano, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, a mí me gusta entender los conceptos de una manera sobria. ¿En qué sentido? Muchos decimos, ¿qué es ser cristiano? Bueno, pues yo voy a la iglesia. Bueno, soy seguidor de Cristo, dicen muchos. Pero son palabras que las dejamos así, muy banal, porque realmente no lo estamos viviendo ni lo estamos practicando. Los discípulos del Señor andaban con Él día y noche, aprendiendo de Él. Hasta que el Señor les dijo, hasta aquí nomás, me voy y ustedes siguen solos. Pero nosotros, ¿cuánto tiempo invertimos en leer la palabra, en estudiar la palabra, en vivir en oración, estar en nuestro momento? No les estoy hablando del momento que venimos acá al culto a la iglesia, de esperar el domingo o el viernes el mensaje que se prepara en esta iglesia. No estoy hablando de eso, no estoy diciendo que tampoco este momento es malo. Es correcto que nosotros vengamos a la iglesia, es correcto que nos congreguemos y que busquemos del Señor. Pero hermanos, la diferencia la va a ser el tiempo que cada uno de nosotros dediquemos personal al estudio y a la oración de la palabra. Porque Dios se quiere relacionar con nosotros a nivel personal. Esto no es en grupo, esto no es en familia menos, es cada momento que tú inviertas en orar, en estar a solas con el Señor, en el estudiar la palabra del Señor. Hay hermanos a los cuales he tenido el privilegio de guiarlos en el sentido del estudio de la palabra. Y les digo, si no entiendes, no te preocupes, sigue orando, que el Señor te va a dar la capacidad de entender. No tienes que ir a hacer un estudio de teología de 5 años para entender la palabra de Dios. Yo he escuchado a muchos teólogos decir 4 locuras. Y he escuchado más bendición. Allá, cuando estuve en febrero en Nicaragua, el hermano misionero al cual estamos ayudando, ¿verdad? Cuando íbamos para el lugar donde íbamos a predicar, había una persona parada, había que llegar a una esquina y montar un camino de tierra. Pues había una persona ahí parado en esa esquina, con un micrófono así y una pequeña bocina, predicando sobre Isaías 35. Yo me quedé escuchándolo. Y ese pobre hombre vende chicles en la calle. No sé si saben lo que es chicles, ¿verdad? Todos sabemos ese concepto, goma de mascar. Ese hombre vende chicles en la calle. Y ese hombre miren, qué predicación. Y ese hombre les aseguro que nunca ha puesto un pie en un centro de estudio. Amén por eso, ¿verdad? Un cristiano, ¿verdad?, que no siente la necesidad imperativa de hablar de Cristo a otros o compartir el Evangelio, nos hace ser irresponsables, hermanos.
Lo contrario a lo que les mencioné anteriormente, que se supone que el entender esto genera un sentimiento de importancia en mí. Pero cuando hago lo contrario y caigo en la religiosidad, me convierto en un irresponsable, por muy fuerte que se escuche la palabra. Peor aún, en un desobediente, lo contrario a lo que mencioné. Les decía, un sentimiento de importancia y obediencia, pero si nosotros caemos en lo religioso, nos convertimos en irresponsables y desobedientes, porque no estaré cumpliendo mi parte del pacto. No voy a volver a explicar el pacto. El hermano Manuel lo explicó súper bien el domingo pasado. Mi parte es la más fácil, es solo hablar, decirlo. Dicho nuevo pacto en el cual cada uno de nosotros recordamos en la última cena de nuestro Señor, cuando partimos el pan y tomamos la copa. El pan y la copa, el vino que representa la sangre, representa el elemento más importante en el plan de redención del Señor. La sangre, si no hubiese habido derramamiento de sangre, no hay muerte. Y la muerte del Cordero de Dios es el que paga por el sacrificio, es el que paga por nuestros pecados, perdón. Entonces, también nos hace ser mal agradecidos. Wow, hermano, esto es fuerte. Ser mal agradecidos, ¿por qué? Porque usted entendió el mensaje, usted lo hizo suyo, usted creyó por fe, pero ahora se lo queda para usted mismo. Vuelvo otra vez a tomar el caso figurativo de que usted sabe que hay dos caminos y por uno de los caminos usted sabe cuál es el camino malo. Y sabe que hay un abismo ahí y que su amigo va a ir por ahí y se va a caer. Pero usted ¿qué hace? No le dice nada. ¿Se lo queda para usted mismo esa información? No, tenemos que dar esa información. Muchas veces hemos sido egoístas. Yo mismo me recuerdo compañeros de estudio a los cuales yo cuando estaba muchacho les pude haber predicado, les pude haber compartido la palabra de Dios y no lo hice. Y un día voy a entregar cuenta por eso. Todos vamos a entregar cuenta por cada persona que hemos conocido a la cual no le hemos querido compartir este mensaje. Se oye duro, sí, hermanos, pero eso es lo que Dios dice, no lo que yo estoy diciendo. Se oye fuerte. Entonces, nos hace ser egoístas. Nos hace ser malagradecidos, porque no nos importa que otros estén en camino en directo a la perdición. También nos hace ser una persona egoísta que no quiere que otros conozcan ni disfruten del amor de Dios. También en una persona que ignora que un día tendrá que dar cuentas a Dios por su desobediencia. No estoy hablando de perder su salvación. Si usted creyó en Cristo por fe, usted es salvo por la fe y eso no lo mueve nadie, porque eso es el sacrificio de Cristo y Él lo hizo perfecto y ahí no nos mueve nadie. Pero cada uno de nosotros va a rendir cuentas de todo lo que hicimos mientras estamos en esta vida. Si me estoy dejando llevar por el pecado, decíamos en la reunión de caballeros el viernes, ¿verdad? Una cosa es pecar porque estamos en la carne y somos débiles, y otra cosa es que pecamos porque nos gusta. ¿Sí? Una cosa es pecar porque soy débil y otra cosa es pecar porque me gusta. Debemos de alejarnos de ese camino. Ahora, no olvidemos nunca que vamos a rendir cuenta de todas las cosas que hagamos. Vamos rapidito a Isaías. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Hermano, hay un juicio. Si bien Primera de Corintios 11:26 me está haciendo un llamado a la necesidad de compartir el evangelio, y muchas veces no lo hacemos por las razones que ya mencioné,
por egoístas, por desobedientes, por irresponsables. Pero si hay una razón por la cual deberíamos de tener en nuestro corazón la necesidad de compartirle a cada persona que se roza con nosotros, ¿cuántos de nuestros familiares, cuántas de las personas que conocemos, amamos, respetamos, se estarán yendo al infierno? ¿Por qué? Porque nosotros no compartimos. Vayan conmigo rapidito a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Del versículo 11 al 15. Escuchen bien estas palabras, hermano, esto es serio. Esto es muy serio. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fue lanzado al lago de fuego. Y dice al final, y esto es la muerte segunda. Hermano, esto es serio. Esto es tremendo. Cada ser humano que ha pisado esta tierra, desde Adán hasta que el día que se acabe este planeta, estará ante el juicio del Dios Todopoderoso. Igual no estoy hablando que usted va a perder su salvación. Si usted ya creyó por fe, usted ya es salvo, pero ahora, hermanos, no seamos egoístas, porque un día cada ser humano va a estar en ese juicio. Y la única cosa que podremos decir, porque nadie, si usted lee bien el relato, ahí no dice que se le dio la oportunidad de defenderse. Ahí dice que Jehová Dios es el que va a juzgar, como lo leímos en Isaías. Es Dios el que va a juzgar, y el único que estará a salvo es el que tenga su nombre inscrito en el libro de la vida. Y la Biblia enseña que cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, en ese momento su nombre pasó a estar en el libro de la vida. Podríamos sentirnos bien al respecto de que mi salvación es segura, ¿verdad? Y no la pierdo por nada, lo cual genera un sentimiento de gozo y tranquilidad en mi ser. Pero también es un sentimiento encontrado. También genera una preocupación por cada persona que conozco. Personas que las cuales les he compartido y no han querido aceptar. Personas a las que tal vez he tenido la oportunidad de tener una relación de negocio o una relación de trabajo. No importa el tipo de relación, pero no hemos tenido quizás el valor de compartirles el mensaje. Y muchas de esas personas no van a creer porque simple y sencillamente nosotros no guardamos el mensaje. Entonces, decía que es como un sentimiento de preocupación por aquellos los cuales quizás yo les pude haber hablado, pero decidí no hacerlo por una variedad de razones. Mucha gente que conocemos, que apreciamos, que incluso amamos, muchos estarán en camino a la perdición si no aceptan a Jesús como su único verdadero y salvador, para que su nombre esté en ese libro, el cual va a salvar a cada persona. La justificación que Pablo nos explicó, ¿verdad? Que Pablo escribió toda una analogía tremenda y preciosa sobre la justificación que es la sangre de Cristo. Entonces, la cual, el que nuestro nombre esté en ese libro, es lo que nos va a librar de la ira venidera. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis, la ira de Dios. Eso lo puede encontrar en 1 Tesalonicenses 1:10. Si lo quiere buscar, lo leemos así rapidito. Primera de Tesalonicenses 1:10.
Aquí está. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La fe en Cristo es lo único que nos va a librar de todo ese proceso. Todos, inclusive nosotros, estaremos en ese juicio, pero nosotros no vamos a estar en ese juicio para perdición, estaremos para galardón, que es diferente. Ahora, si sabemos que tenemos esa bienaventuranza, ¿por qué no lo guardamos para nosotros? Entonces sí recuerdan al inicio decía que es imperativo. Claro que es imperativo que compartamos ese mensaje. Juan 3:36, hermanos. Juan 3:36, busquen en sus Biblias, dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. La ira de Dios es lo que vamos a recibir si no creemos por fe. Ahora, todos lo entendemos, los que estamos aquí, pero hay millones de personas que aún no lo entienden. El participar en la mesa del Señor nos recuerda nuestra responsabilidad de compartir a los demás y se limita tan solo a eso, a compartir, hermanos. Yo decía anteriormente, muchos no lo hacen porque, hermano, yo no tengo estudios de teología, hermano, yo no aquí, hermano, yo no allá. Pero, hermano, usted no tiene que ir a hacer ningún estudio. Cuando usted hizo su decisión de fe, dice la palabra del Señor que el Señor lo tomó como hijo y recibe el don del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita. Y es el Espíritu Santo el que va a convencer a cada persona de su pecado. No tratemos de convencer a nadie. No tratemos de convencer a ninguna persona. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, les leo rápido este versículo. Versículo del 7 al 11. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más. Hermanos, es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Yo ayer platicaba con una jovencita y hablábamos de este tema casualmente. Ya el Señor nos preparó esa conversación, porque una de las razones, y seamos honestos, yo les voy a ser honesto, yo soy el que estoy aquí adelante, yo les voy a decir, ¿por qué yo no compartía el Evangelio a mis amigos? ¿Por qué no lo hacía? Porque parecía a ellos, porque andaba como ellos. Al acercarme al pecado me aleja del Señor. Aléjate del pecado, te acerca al Señor. Y como el Señor lo dice en Mateo 28, versículo 19, seremos testigos. Es con nuestras acciones que vamos a hacer testimonio de lo que el Señor ha hecho en mí. Hermano, ninguno de nosotros necesitamos ir a hacer, no estoy diciendo que sea malo estudiar la palabra, no estoy diciendo que ninguno de nosotros tiene que ir a un seminario para poder predicarle a una persona. Es el Espíritu Santo, hermano. Si usted no se sabe versículos de la Biblia, no se preocupe, cuéntele a esa persona lo que el Señor ha hecho ya en su vida. Con solo contarle a la persona lo que el Señor ya hizo en mi corazón, con eso yo podría llegar a estas personas. Y el Señor, que es el que me da, que es el que va a convencer a la persona, me va a dar también la capacidad. El Señor me va a capacitar, el Señor me va a poner los versículos. Miren, a mí me ha pasado, todo es cuestión de atreverse. Me ha pasado que el Señor me ha puesto pasajes en mi cabeza, que de plano yo no me los sabía de memoria, pero el Señor me los pone en el momento preciso. Porque el Señor es el que conoce el corazón de la persona a la cual estás hablando. El Señor es el que sabe la necesidad que tiene esa persona. Y uno dice, bendito Dios, porque qué rico se siente saber que el Señor nos está usando en algo. Que podemos, siendo siervos inútiles, podemos hacer aunque sea una pequeña cosa, hermanos. El Señor nos dejó lo más fácil. Solamente debemos de ser parlantes de la obra que el Señor ya hizo en mi corazón.
No es difícil describir lo que el Señor ha hecho en mi corazón. El problema es eso, es que ya el Señor hizo la obra en mi corazón. Porque el Señor no obliga a nadie, el Señor no trae a nadie amarrado, el Señor no trae a nadie a la fuerza. Eres tú que decides. Fui yo que decidió un día decirle que sí al Señor y empezar a caminar con Él. ¿Cuántos años me tomó caminar con Él? Me va a tomar toda la vida, porque aún nadie puede decir que anda flotando en el aire, ¿verdad? No, todos pecamos, porque el día que alguien dice que no es pecador, pues está siendo mentiroso al Señor y ese es su principal pecado. Ese es su pecado más grave. Entonces, hermanos, pongámonos en la conciencia y digamos, realmente participar en la cena cada primer domingo del mes, no importa si lo hace el primer domingo del mes o lo quiere hacer cada domingo. Hermanos, recuérdese que lo que usted tiene en la mano cuando levanta la copa es el símbolo, no la sangre, el símbolo que representa esa sangre que fue derramada para perdón, para redención, para justificación, para pacificar la guerra que había entre la humanidad y Dios. Es lo único que nos acercó a Dios, es el puente a través de ese abismo en el cual podemos pasar por ese camino. Hermanos, hagamos la conciencia de que participar en la cena del Señor no es un acto banal, no es una tradición, no es un ritual, mucho menos. Esto no es religión, esto es acordarnos del sacrificio que debe estar palpable en nuestras cabezas. Fue hace 2020 años y aún seguimos hablando y no parará de hablar hasta que el Señor venga. Amén. Oremos, hermano. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias, Señor, te doy por este momento, Señor, en el cual podemos compartir, Señor, tu palabra bendita, Señor, tu palabra santa, Señor. Gracias por los corazones, Señor, los cuales tú conoces, Señor, a quién, Señor, tú vas a llevar a cada uno de nosotros, Señor, al entendimiento, al arrepentimiento, Señor, a reconocer, Señor, que solo tú eres el grande, Señor, solo tú eres el poderoso, que solo en ti, Señor, hay salvación y vida eterna, Señor. Padre, te pido que cada persona que vaya a escuchar este mensaje, que se esté preguntando a sí mismo, ¿pero qué debo de hacer entonces para gozar de esa comunión, de esa relación? Participar en la mesa, como se explicaba el domingo pasado, se representa con una acción de comida porque es una acción de comunión, es una relación personal, es un momento en el cual recordamos el sacrificio, la parte de ese pacto el cual el Señor hizo por nosotros. Y que yo solamente tengo que contar a otros de lo mucho que el Señor ha hecho por mí. De cómo el Señor cambió mi vida. De hacer testimonio vivo. Así como lo dice allá en Romanos 12:1. De poner mi cuerpo en sacrificio. De crucificar a mi viejo hombre. Y empezar a vivir de la mano del Señor. Querido hermano, si tú quieres aceptar a Cristo como tu único Salvador, solamente tienes que decirle al Señor: Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho en mi vida. Nadie es suficientemente pecador para que el Señor no lo perdone. El Señor es fiel y justo para perdonar multitud de pecados. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar si no hay una actitud de arrepentimiento. Arrepiéntete de tu vida. Dale un giro a tu vida. Empieza a caminar con el Señor y empieza a vivir y a nacer de nuevo para caminar en esa comunión, en esa relación con nuestro Señor. Hermano, que tú también ya tienes esa decisión de fe, que ya hicimos nuestra decisión de fe. Recordemos que cada vez que recordamos el sacrificio del Señor es para que pongamos nuestro corazón en prioridad. Esto está ante cualquier otra cosa. Compartir el Evangelio antes de mi trabajo, antes de mi vida social, antes de de vacaciones, de no importa lo que sea. Lo primero es compartir ese mensaje, porque mucha gente que se roza con nosotros, que conocemos, mucha gente que a lo mejor el Señor los puede alcanzar para salvación, pero porque yo decidí no hablar, esa gente no va a escuchar el mensaje. Padre, ayúdanos, Señor. Ponte a cuenta con el Señor. Antes de tomar la cena siempre decimos: ponte a cuenta con el Señor. Ese ponerse a cuenta es pedirle perdón porque no estoy compartiendo tu mensaje.
Ayúdame, Señor, a hablarle a cada persona a la cual está cerca de mí. Que cada persona vea en mí la fe que tengo hacia ti. Que no somos iguales a los del mundo. Que no debemos actuar como los del mundo. Que no debemos parecer a los del mundo. Que no debemos estar como los del mundo. Ayúdanos, Señor, a encontrar esa santidad, a desearla y a buscarla, Padre amado. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos todo, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermano. Sí, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Ponemos en tu mano nuestra vida, Señor, y te pedimos perdón por muchas veces nuestro egoísmo, nuestra irresponsabilidad, Señor, de no predicar tu palabra. Gracias, Señor. A ti, el Alfa y Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Quiero que gobierne mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a entender la responsabilidad que tenemos, Señor, a ser obedientes a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. El principio y el Sí, Señor, en el nombre de Jesús. y el gran yo soy, me rindo. Y a ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Quiero que gobierne mi vida. Me doy el sacrificio a ti. No quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. No quiero que gobierne, Señor, toma tu control de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender lo importante de ser obedientes, Señor. Señor, ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra a los que no te conocen, Señor. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos para que tú nos uses como tú quieras, Señor. Que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Te adoramos, Señor. Nos sometemos a ti, Señor. Siempre viva en tu voluntad. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Padre, doblegamos nuestra vida delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que es un privilegio llevar tu palabra a los que no te conocen. Que a salir de acá, mi Dios, hagamos con ese deseo de obedecerte y llevar tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.